Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar hoy esta conferencia titulada TIC y Desarrollo Humano, 5 años de experiencia en Nicaragua, que se ha programado dentro de las actividades de extensión universitaria Campus Sur, ¿no?, entre Teleco e Informática, y que digamos, me pidió a mí la escuela que fuera el ponente, y yo en particular de lo que os voy a hablar es, dentro de un modelo genérico de TIC y Desarrollo Humano, de la experiencia de estos 5 años en el desarrollo. Bueno, antes de un desarrollo vendría en el análisis, en la identificación de los problemas, en el despliegue y en la evaluación de un sistema de información y comunicaciones para temas de salud y desnutrición en Nicaragua. Este sistema se enmarca dentro de un programa de cooperación al desarrollo de la Politécnica de Madrid relacionado con Naciones Unidas, que se llama el Programa de Comunidades Rurales del Milenio. Entonces, yo en esta presentación pues voy a intentar daros una foto en 1 hora aproximadamente de 5 años de experiencia, con lo cual es un poco complicado y algo a lo mejor acelerado, pero intentaré hacerlo de la manera más sintética posible, sobre todo con objeto de transmitiros lo mejor posible la experiencia. Si tenéis alguna pregunta durante la ponencia, por mi parte encantado en responderla, ¿eh? No hace falta esperar al final, así que por favor pues levantáis la mano y yo repito en voz alta la pregunta para que todo el mundo la pueda escuchar. Si os fijáis en esta diapositiva, en la parte izquierda estáis viendo pues una fotografía de este mismo verano, no de la instalación de la antena, sino de un momento de reparación de la antena, y estáis viendo en la parte superior del mástil a una persona subida, que es el maestro de una escuela rural de una zona de pobreza extrema bastante remota de Nicaragua, que se llama Cusmapa, y en particular la comunidad del Carrizo, y la persona que está debajo así sujetando el mástil pues soy yo mismo, ¿no? Es decir, que cooperación al desarrollo tiene que ver con la idea de que todos, cada uno, ponemos de nuestra parte lo que mejor sabemos y podemos para un fin común que tiene que ver típicamente con el desarrollo humano, ¿no? Entonces, la motivación por la que nace todo este programa y esta experiencia pues arrancaría, si queréis, en 2005, cuando nace pues en sintonía con los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000, pues esa motivación de, a través de las tecnologías adecuadas y apropiadas, pues poder contribuir de alguna manera escalada a la erradicación del hambre y la pobreza en el mundo en áreas rurales. ¿Por qué, digamos, este es uno de los objetivos fundamentales que se plantean? Pues porque los datos son tan alarmantes como que 6 millones de niños menores de 5 años mueren de hambre cada año, aproximadamente unos 1.000 millones de personas en el planeta pasan hambre y o desnutrición, la pobreza en el planeta es alrededor de unos 1.500 millones de habitantes, de los 7.000 millones que alcanzamos hace pocas semanas, según nos dijeron en todos los medios de comunicación. Y en otros datos, digamos, más clave, y estos datos eran de hace 5 años aproximadamente, y la cosa no ha variado a mejor precisamente, pues el hambre provoca la muerte de unas 1.000 personas por hora aproximadamente. ¿Por qué comunidades rurales del milenio y rurales? Pues porque, según los datos que tenemos de Naciones Unidas, que se actualizan cada año a través de los indicadores de desarrollo humano, aproximadamente el 75% de los pobres y hambrientos del mundo están en el medio rural. Y nuestros pobres y hambrientos en esta experiencia de 5 años en Nicaragua, y también replicada en parte en Guatemala, pues son niños y niñas, como los que veis en la parte inferior izquierda de la imagen, pues que viven en un entorno de naturaleza, vamos a decir, hostil, con inseguridad alimentaria, es decir, que no son capaces de poder autoabastecerse más que unos 8 o 9 meses al año, también debido a las condiciones del terreno y de las lluvias. Y en este ámbito, cuando hablamos de cooperación al desarrollo, aparte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas del año 2000, surgen también declaraciones posteriores en París y en Accra, 2005, con respecto a que la ayuda al desarrollo tiene que ser eficaz, lo cual significa que, digamos, la comunidad internacional insiste mucho en la idea de que la ayuda al desarrollo no solamente tenga un enfoque donador, sino tenga un enfoque, digamos, de transferencia asumible por las comunidades, en este caso receptoras, de modo que se produzcan ciertas transformaciones a corto y medio plazo en lo que se refiere a los derechos humanos relacionados con la salud, con la alimentación, con la educación, con la participación, etcétera, etcétera. Por este motivo, en octubre de 2006, la Politécnica de Madrid asume como compromiso, a través también de un acto público de presentación del libro El fin del hambre en 2025, cuyo autor es el profesor Ignacio Trueba, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, y otro grupo de colaboradores, con objeto de que, digamos, la Politécnica de Madrid, a través de la integración de tecnología apropiada,
de ingeniería, pues en caminos, en luz, en comunicaciones y en otros ámbitos del desarrollo, vivienda, por ejemplo, pues asuma una acción común de desarrollo rural sostenible en un ámbito significativo o representativo de estas comunidades de pobreza rural extrema, ¿no? Y en palabras del propio Ignacio Trueba, en ese libro que se presenta en el año 2006, pues se contempla pues que no se puede combatir el hambre de una manera sostenible, dando de comer nada más, que es necesaria una acción integral con los ámbitos que os comento, salud, higiene, etcétera, etcétera, que cualquier acción de cooperación al desarrollo debe buscar naturalmente y desde el origen el fortalecimiento de las comunidades locales y no solamente la transmisión en sí mismo de información, de material o de conocimiento, y que las áreas fundamentales para una acción integral de erradicación del hambre y la pobreza se relacionan con agua potable, con educación, con higiene, con salud y con el papel prioritario de la mujer, como dice la parte inferior derecha de la diapositiva. Hace aproximadamente un mes, es decir, 5 años después, se presentó un segundo volumen de este libro, que además lo tenéis en internet, en el que se aborda el problema de cómo erradicar el hambre en tiempos de crisis. Porque hace 5 años y actualmente la cuestión de la crisis mundial y global pues ha tenido un efecto bastante negativo en los costes de los insumos alimentarios, en la distribución de los mismos y en otros factores incluso de prioridad de la comunidad internacional, ¿no? Entonces, os recomiendo, digamos, ese libro 5 años después, donde se recogen buenas prácticas de estos años y donde se recogen, digamos, las claves y las dificultades fundamentales para el uso apropiado de tecnología en el desarrollo y un poco atendiendo a las posibilidades de atender esta resolución de problemas mundiales, como era el objetivo inicial de acabar con el hambre en 2025. Nos quedan 14 años, por cierto. Entonces, antes de continuar con la presentación de la experiencia, quería también haceros una pequeña reflexión que sería mucho más amplia en el contexto de una asignatura de cooperación al desarrollo o como se trata, por ejemplo, en el máster que hay de la Politécnica de Madrid en los temas de ingeniería y cooperación al desarrollo, de lo que es la tecnología apropiada y el concepto de desarrollo humano, ¿no? Cuando hablamos normalmente de tecnología, y esto no es una cuestión de desarrollo, sino una definición general, se habla de conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico, y dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, del conocimiento científico, ¿no? Y nosotros cuando planteamos tecnología y desarrollo estamos diciendo lo mismo, o sea, conocimiento científico-técnico, teorías, técnicas, experiencias, pero aprovechemos de manera práctica para promover el desarrollo conocimiento científico que pueda traducirse en soluciones de bajo coste, lo cual contribuya a tener soluciones que puedan ser perdurables en el tiempo, que además sean apropiables por parte de las comunidades locales sin provocar dependencias o autarquismos, digamos, tecnológicos, y que en tercer lugar, por no decir también el primero, tenga un enfoque comunitario, ¿no? En la parte inferior derecha de la diapositiva veis esa especie de embudo de lo que serían, digamos, los requisitos fundamentales para llegar a lo que sería una tecnología o tecnologías apropiadas. Contemplar el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de respeto al medio ambiente es desde un enfoque integral donde el ser humano es parte también de ese medio ambiente. O sea, no estamos hablando solamente de la naturaleza, sino desde un enfoque global. Contemplar las soluciones tecnológicas posibles, y cuando hablamos de soluciones, que es un ámbito muy claro de la ingeniería, es algo que resuelve un problema. Típicamente siempre se ha planteado que la ingeniería resuelve con ingenio, a través de ingenios, en este caso, digamos, máquinas o tecnologías, problemas, digamos, del mundo real, y que lo haga siempre desde un enfoque, digamos, en embudo, en el que se tamiza, se discrimina y se elige y finalmente se despliega aquellas soluciones que contribuyan a un desarrollo endógeno, local, respetando las tradiciones, las culturas, los conocimientos y, digamos, la experiencia y aprendizaje propio del entorno donde se plantean. Entonces, con estas bases fundamentales, pues surge esta intervención de 5 años en Nicaragua y en Guatemala, y en esta diapositiva que os presento, pues os resumo más o menos en 5 años todo este trabajo, para que veáis más o menos cómo ha evolucionado y cómo en las siguientes diapositivas de esta conferencia pues voy a intentaros daros más pinceladas de cada una de esas fases. Os he hablado de Guatemala y de Nicaragua. En la parte superior izquierda de la diapositiva tenéis el mapa, y nosotros estamos trabajando desde hace 5 o 6 años en esta zona del oriente, digamos, de Guatemala, que se llama Jocotán, que colinda con Honduras, y en esta otra zona
de lo que sería el occidente o la parte de frontera de Nicaragua con Honduras, que se llama Cusmapan. Cuando se plantea en la Politécnica de Madrid el proyecto Comunidades Rurales del Milenio, pretende alcanzar los 8 objetivos de desarrollo de manera escalable y parcial, pero nuestro programa más centrado en Nicaragua, en los temas de salud y desnutrición, pues enfatiza más los 5 primeros: erradicar pobreza extrema y hambre, contribuir a facilitar enseñanza primaria universal, promover igualdad de géneros y autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil a través también de la reducción de la desnutrición y mejorar la salud materna. Y digamos que este programa, en el que se embarca, digamos, toda la Politécnica de Madrid de forma pluridisciplinar, que yo creo que es un valor muy interesante, pues porque en él han participado muy diferentes ingenieros de agrónomos, topografía, teleco, industriales, caminos, arquitectura, etcétera. O sea, desde una visión de muchas tecnologías de forma coordinada pueden facilitar el desarrollo, pues cree en que es posible alcanzar a 2015 o 2025 pues, los objetivos de desarrollo del milenio en el medio rural. Y la clave, aunque se ve pequeñito en esta diapositiva, está en el centro de la misma. Pasemos de las declaraciones de intenciones a los hechos. Y por este motivo, en el año 2007, un grupo de becarios y de profesores y de investigadores de la Politécnica de Madrid y de diferentes escuelas se trasladan a las zonas de la intervención, empezando lo que sería una inmersión sociotecnológica en la zona donde puede contribuirse y está pendiente de ser validado y probado efectivamente esas posibles mejoras en salud, agua, caminos al desarrollo humano. En 2008 realizamos los análisis y formulaciones de subproyectos de forma coordinada para actuar localmente, pensando, digamos, globalmente, ¿no? Como se dice en esas lemas de otro mundo es posible. Durante 2009 y 2010 trabajamos fundamentalmente en el diseño, desarrollo, integración y despliegue, y en este año de 2011 y siguientes pues estamos trabajando más en evaluación, mantenimiento o incluso recuperar el ciclo con nuevas mejoras que se pueden contemplar a partir de la experiencia dada, ¿no? Dado que todo esto es muy amplio, y ya os digo que es un programa más extenso, pues en la conferencia de hoy, que se titula TIC y Desarrollo Humano, pues yo hablo más especialmente de las contribuciones y de los trabajos realizados con lo que tiene que ver con gestión de la información y gestión de las comunicaciones. ¿Tenéis alguna pregunta? Bien. Entonces, empezamos este recorrido temporal de 5 minutos por año, ¿no? O 10 minutos por año, según se trate, y veis un poco ahí, a través de muchas fotografías, algunas de las cuales soy yo el autor y otros, muchas de las personas que nos han acompañado en estos años, pues cómo nos plantamos en noviembre de 2007 un grupo de profesores e investigadores de la Politécnica, 14, y visitamos Cusmapan y Nicaragua, me refiero, y ahí nos reunimos con los agentes locales, ¿no? Que es la primera toma de contacto y toma de contacto ya de conexión y de realimentación por parte de los que conocen el problema en el terreno. Nosotros no aterrizamos ahí como un grupo de profesores que de repente llega a un lugar perdido de Nicaragua, sino que desde julio de 2007 el profesor Trueba, con un grupo de becarios de Ingeniería Agrónoma del Departamento de Planificación Rural, pues hacen un previo estudio de campo, identificando los actores locales y los problemas locales, lo que se llama tradicionalmente la línea base del estado, digamos, de salud, energía, comunicaciones, etcétera, etcétera, del terreno. Porque esta zona se incluye en lo que llamamos lugares de pobreza extrema, o sea que las personas sobreviven con menos de $1 al día, y son zonas que dentro de esos 900.000 millones de habitantes del planeta con desnutrición, pues digamos están en ese ámbito. Pues aproximadamente casi 100 millones de esos 1.000 millones del planeta están ubicados en Centroamérica, el otro gran grueso está repartido en Centroamérica y algo de Sudamérica, y los otros gran gruesos están repartidos dentro de Asia y África. Pues se plantea en esa zona pues de caminos muy complejos, de vivienda pues también precaria, de nuevas ideas con las universidades locales de desarrollos de cultivos alternativos, pues una experiencia que se presenta y de las que se entra en unas primeras conclusiones a nivel municipal en la alcaldía de Cusmapan, porque desde el principio se han analizado cuáles son los agentes locales que van a ser potencialmente catalizadores del desarrollo. Y el primero, digamos, es lo que se llama la gobernanza, ¿no? Que son los que al final también tienen la responsabilidad pública de promover infraestructuras y servicios y soluciones en cada una de las localidades de la intervención.
En esta diapositiva pues estáis viendo ahí en la parte superior izquierda a Elena, la entonces alcaldesa de Cusmapa en 2007, luego habría elecciones un año después y cambiaría no el gobierno, pero sí la representante de la alcaldía. Y también ha habido elecciones hace menos de un mes en Nicaragua de nuevo, y aunque no ha cambiado el partido político, pues posiblemente a lo mejor haya cambiado el alcalde, y eso pues no lo sé, porque nos volvimos de Nicaragua en agosto y en fin, estas noticias serían como de la semana pasada y probablemente no haya habido ningún cambio todavía, ¿no? En esta primera visita nos acompañaron desde el principio ingenieros de la Universidad Nacional Agraria de Managua, Nicaragua. Ellos fueron los que grabaron estos vídeos. Y os pongo, digamos así, en paralelo, porque tampoco es objetivo ahora de esta primera diapositiva, pues que veáis cómo después de estas reuniones en grupo, distribuidos por agua, salud, comunicaciones y habitabilidad, pues hicimos pequeñas síntesis sobre las necesidades locales que identificaban los actores, líderes comunitarios, líderes indígenas, salud, gente de las escuelas, ONGs locales trabajando en el terreno, etcétera, etcétera, para sacar, digamos, una primera resumen de campo de las posibilidades y las prioridades sociales y tecnológicas de la intervención de la que os hablo, ¿no? Este que está aquí soy yo mismo, sin barba por aquel entonces, y de alguna manera recapitulando, porque nos coordinamos entre los profesores y los agentes locales, pues durante toda esa jornada de un día completo y de 2 días siguientes, pues cuáles eran las acciones prioritarias que podíamos consensuar a poner en marcha, ¿no? En la parte inferior de la diapositiva pues tenéis mi primera visita al centro de salud de Cusmapa, que es un centro rural pequeño, con un director del centro de salud, un médico, digamos, residente o visitante que rota cada año o 2 años, y un grupo de 5 o 6 enfermeras, 2 de las cuales o 3 son de plantilla y las otras 2 o 3 hacen también un servicio social que dura 1 o 2 años. Con lo cual, digamos que también no lo descubrimos ahí en esa primera visita, que uno de los primeros problemas con los que nos enfrentábamos era incluso la inestabilidad de la población local, responsables de salud, por ejemplo, con los que trabajamos, ¿no? Con ellos consensuamos unas ideas, las formulamos luego en España de cara a tener un proyecto para poder hacer una intervención sostenible y tener una financiación, y nos encontramos con que un año después, cuando volvemos, pues las personas que están allí ya no son las mismas. Con lo cual, digamos que ese proyecto que ya va a empezar a iniciarse, pues tiene que ser redefinido y consensuado con los mismos agentes locales, pero con otras personas, ¿no? Afortunadamente, la primera revisión de la problemática hecha tanto por los becarios investigadores del grupo de agrónomos como de los que estuvimos en esos 2 días, bueno, en total una semana contando con lo de Guatemala, pues fue bastante estable y no hubo cambios significativos entre lo identificado inicialmente y lo que luego se propuso. Bueno, en la siguiente diapositiva, como os he hablado del tema de la pobreza, y os estoy hablando más de Nicaragua porque en esto nos vamos a centrar en esta conferencia, aunque con Guatemala hay un paralelismo bastante grande, pues os presento pues cómo es ese análisis de necesidades de este programa de comunidades rurales del milenio de la Politécnica de Madrid, que hicimos, pues como veis ahí, en diciembre de 2007. Este mapa de Nicaragua es el mapa de la pobreza. En rojo tenéis las zonas de pobreza extrema, donde está ubicado Cusmapa, San José de Cusmapa, que es un lugar muy bonito, muy verde, el pueblo más alto de Nicaragua, pero salpicado, digamos, por la pobreza y las dificultades socioeconómicas y de enfermedad y de otro índole de la zona, con una extensión, que es lo que se ve en la parte inferior derecha de la diapositiva, de unos 100 kilómetros cuadrados, con una población de unos 7.000 habitantes y con unas 26 comunidades contando el municipio de San José de Cusmapa, donde está distribuida la población. Lo que veis en este mapa de la parte inferior derecha es el mapa de caminos. Esto que veis en morado es camino de todo tiempo, o sea, el único camino que en estos 100 kilómetros cuadrados está estable, con la zona sur-sureste de todas estas comunidades salpicadas por esta extensión geográfica, y este otro camino que está en la parte un poco nor-noroeste. Lo demás, que son algunos caminuchos verdes, son caminos que se llaman de verano, es decir, que no son transitables más que unas 4 o 5 meses al año, porque el resto están destruidos por las lluvias, por las inundaciones o así, ¿no? Con lo cual ya la dificultad de trabajar en ese terreno pues es muy significativa, precisamente pues porque llegar a los sitios no siempre es posible, ¿no? Estas distancias que estamos viendo en esta imagen, que pudieran ser aproximadamente en línea recta, pues desde la zona esta de las Jaguas hasta San José de Cusmapa, pues unos 9 kilómetros aproximadamente, pues son unas 6 horas andando y más de 1 hora y media o 2 en un 4x4
pues a velocidades a lo mejor de, pues no sé, de unos 10 kilómetros por hora o una cosa así, ¿no? Aproximadamente, o digo velocidades medias, ¿eh? Porque luego la cosa es mucho peor, ¿no? Entonces, Nicaragua es un país que después de Haití tiene el índice de desarrollo humano más bajo de Sudamérica. En el índice de desarrollo humano de 2010 sus datos son más bajos que los del año anterior, con lo cual también se nota el efecto de la crisis global en muchos países de Centroamérica, Haití, Guatemala y Nicaragua fundamentalmente. Y en este mapa de pobreza os decía, en rojo tenéis pobreza extrema, menos de $1 al día, donde está ubicado Cusmapa, en amarillo pobreza media, en amarillo pobreza elevada, en amarillo pobreza media y en verde pobreza baja. Es decir, en Nicaragua todo es pobreza, ¿de acuerdo? En lo cual, dentro de esta distribución, pues muchas zonas que aquí a lo mejor aparecen en verde o en amarillo, que serían pobreza baja o media, son las que consideraríamos seguramente de mucha pobreza porque no existen como tales en lugares, digamos, de los países ricos del resto del mundo, ¿no? Típicamente Europa y los Estados Unidos. Gracias por la pregunta. Sí, ¿hay algún proyecto para hacer más caminos, para poder acercar más los pueblos entre sí? Por parte de los municipios apenas lo hay, porque los recursos económicos son inexistentes y hay otras prioridades ahora mismo, que fundamentalmente son el agua y el tema de la educación. Por parte de ONGs de otros países y en particular, por ejemplo, de las actividades de conocimiento y de transferencia de la Politécnica de Madrid, en paralelo con este programa de TIC y Desarrollo Humano ha habido un programa de 2 años que se llama Mano de Obra Intensiva, que ha sido para la construcción de caminos local. Entonces, en paralelo con estos trabajos de comunicaciones y salud que os describo yo en esta ponencia, mis compañeros de caminos han hecho un programa parecido para la construcción de caminos, pero con un modelo en el cual son las comunidades locales las que deciden cuáles son las zonas prioritarias para ser, digamos, facilitadas el acceso, en las que con materiales locales se decide cuál es la manera de hacer los mejores caminos que sean sostenibles y perdurables en el tiempo, en el que con financiación de la Universidad Politécnica de Madrid, del grupo, digamos la Dirección de Cooperación y también alimentada por trabajos de investigación, se construyen los caminos subcontratado gente localmente con capataces locales y con, digamos, campesinos de la zona, con los cuales al cabo de unos meses, cuando pasa la estación de las lluvias, se reparan de nuevo con materiales locales y al cabo de 1 año y medio aproximadamente, pues hay una experiencia completa de cómo hacer caminos locales, 5 o 6 kilómetros, con personas de allí y cuánto cuesta desde los comienzos hasta el final, transfiriendo la formación, ¿no? Se les enseña a ellos a hacer sus propias actividades para que ellos sean totalmente autónomos. Esa es la idea, y así se hace. Y se le dice al terminar a la municipalía, mira, el próximo camino lo podéis hacer de esta manera, con estos materiales, cuesta tanto, y aunque a lo mejor tardes en hacerlo 1 año y medio, en vez de 3 meses, si hubieran venido unos excavadores de una empresa extranjera, española o norteamericana, pues es sostenible, perdurable, y digamos es lo que sería un ejemplo de apropiación local, ¿no? De una transferencia, digamos, apropiada de tecnología, en este caso de comunicaciones terrestres. Bueno, también os digo que en el modelo este de Naciones Unidas se buscan experiencias que puedan ser replicables o escalables. Y digamos que la comunidad o comunidades rurales del milenio tipo son extensiones de unos 100 kilómetros cuadrados, por eso también se elige esta zona de Nicaragua, muy accidentadas y con poblaciones de hasta unos 10.000 habitantes. Cuando hablamos del tema de salud, pues deciros que, claro, estas 26 comunidades, por aproximadamente 5 enfermeras, tienen que ser visitadas 3 o 4 veces al año, pues para poner en marcha los programas de vacunación local, de control de la desnutrición, etcétera, etcétera. Con lo cual, en otras palabras, no dan abasto con el personal en la zona para poder atenderlas como sería deseable, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos a lo mejor en un centro de salud en España y también rural, estamos hablando a lo mejor de un médico por cada 2.000, 3.000 habitantes a lo sumo, ¿no? En cambio, y además con distancias entre 15 minutos, 20 minutos o 1 hora como mucho, ¿no? Y aquí estamos planteando pues una escala casi de 5:1, ¿no? Comparado con lo que estoy comentando, con recursos pues mucho más precarios, pues como que los suministros de salud llegan al centro de salud 1 vez al mes o cada 2 meses, y en un centro de salud en España llegan por la mañana y por la tarde, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea del estado, ¿no? Entonces, estas condiciones pues nos llevan a formular en febrero de 2008 este programa
y su proyecto de desarrollo de un sistema de información y de comunicaciones local que pueda facilitar la asistencia, la capacitación y además el diagnóstico preventivo en salud y nutrición. Entonces, este proyecto lo formulamos en febrero de 2008, 3 grupos de cooperación en paralelo, el nuestro de TIC, de Educación para el Desarrollo a través de las TIC, de Teleco, en el que participa también nuestros compañeros de informática y que coordina el profesor Rafael Miñano y otros profesores también, pues como Celia Fernández, que trabaja más en la parte de formulación de proyectos, algunos compañeros de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, como por ejemplo el profesor Manuel Sierra, que ahora es el director de Cooperación al Desarrollo de la Politécnica, y algunas personas más. Y además el grupo de agrónomos y el grupo de topografía de nuestra escuela vecina del Campus Sur, que también asume la responsabilidad de ayudarnos en el desarrollo de un sistema de información geográfico que permita conocer más y mejor el estado de la salud y la desnutrición y de los caminos en la zona. Entonces, con esos 3 objetivos, en esas reuniones locales, como las que veis en esta fotografía de la parte inferior derecha, formulamos este proyecto de la mano de la opinión de los líderes locales, de la alcaldía, de las ONGs, de las comunidades rurales, de los líderes indígenas, de las organizaciones no gubernamentales en el terreno, en este caso Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, etcétera, etcétera. A partir de ahí, establecida la línea base, pues se pone, digamos, en marcha esta acción de forma prioritaria. Aquí hay algunos datos de los que os hablaba al principio del indicador de desarrollo humano. Podéis ver que cuando hablamos de Nicaragua, pues en el año 2006 estábamos hablando de un IDH del puesto 110 en la escala mundial, que a lo mejor lo comparas con otros países de África, pues Senegal, por ejemplo, en los puestos inferiores, y parecería pues que su puesto es bastante mejor, ¿no? 110, 156, pero cuando miramos los datos del IDH, este es un 0,7 y en San José de Cusmapa es un 0,5, prácticamente lo mismo que en un país como Senegal, típicamente a lo mejor más conocido por problemas, digamos, de hambre y desnutrición, ¿no? Curiosamente, y eso lo aprendimos luego en la experiencia de campo después, pues aunque se nos habla de que podemos tener en Nicaragua un 27% de desnutridos y en San José de Cusmapa, en el municipio, un 17%, cuando nos acercamos a las comunidades vecinas, las que distan entre 1 y 4 horas o 5 o incluso 6 a pie, los datos de desnutrición alcanzan incluso hasta el 70%, ¿no? Lo cual estos datos no los hemos sabido hasta que no trabajábamos en el terreno, porque los indicadores, digamos, nacionales, pues no aparecen los lugares a lo mejor, en este caso, donde la intervención es más necesaria, ¿no? La tasa de mortalidad infantil, pues en Nicaragua es de un 30 por 1000 aproximadamente, ¿no? En España no se mide, es decir, que no hay, digamos, ese dato de mortalidad infantil, y si fuera, pues a lo mejor pues se mediría en por ciento y, claro, por tanto sería 0, algo por 1000, ¿no? Por haceros alguna comparación, ¿no? Nosotros se nos aprobó el proyecto en septiembre de 2008 con el apoyo de la Dirección de Cooperación al Desarrollo, pues con el apoyo de la Alcaldía Municipal, de las universidades y las contrapartes locales. Esta diapositiva pues la puse en su momento porque para nosotros fue una gran satisfacción recibir esta carta, ¿no? Donde nos dijeron: un gran proyecto con una redacción adecuada y concisa, el desarrollo de actividades y la descripción de costes está muy bien especificado, con una idea clara y concisa sobre lo que se está haciendo y donde se está invirtiendo el dinero, considero un producto sostenible. Yo luego os diré que de nuestro enfoque de costes inicial al que luego sucedió 2 o 3 años después, pues hubo diferencias significativas, ¿no? Pero que también nos han permitido aprender mucho, ¿no? Porque también parte de esta investigación ha sido la selección de la tecnología apropiada a partir de las condiciones del terreno, de la evolución de la tecnología y de las facilidades que tenemos, siempre desde un enfoque, digamos, de bajo coste, como os he dicho al principio, replicable a otras comunidades vecinas, escalable en cantidad de personas beneficiadas y además basada en la idiosincrasia local. Con ese presupuesto hicimos nuestro primer viaje un año después, en noviembre de 2008, y ahí identificamos los actores clave, ¿no? Lo cual va a ser fundamental a lo largo de todo el proyecto y nos va a dar, digamos, una fotografía de las personas e instituciones con las que podemos contar cuando vamos para allá y cuando nos volvemos, y aquí continuamos con diseños y desarrollos locales o mantenimiento que debe hacerse en la zona, ¿no? Ya os los he presentado, la alcaldía de Cusmapa, en este caso ya no fue Elena, sino era Néstor, el nuevo alcalde al año después, justo porque hubo cambio de elecciones.
la líder de mujeres y también responsable de personas con discapacidad, allí con capacidades diferentes, típicamente en niños de las zonas más rurales, que es Emileida, el propio centro de salud que depende del Ministerio de Salud nicaragüense. También cuando volvimos ya no estaba el director del centro de salud que identificamos el primer año, con el que compartimos esas primeras necesidades, sino el doctor Yader Saborío, que durante 3 años, o sea, 2008, 2010, 2011, fue la persona fundamental para identificar las necesidades de salud, los parámetros a valorar en el proyecto, la definición de las bases de datos y el sistema de información, los agentes o brigadistas en las zonas rurales que pudieran apoyarnos con el tema de comunicaciones, la propia Fundación Fabretto, que lleva trabajando muchos años en la zona más en actividades de educación y que además fue fundada por un misionero italiano que hace muchísimos años que está enterrado en la propia iglesia de allí de San José de Cusmapa y que nos dieron soporte logístico para desplazarnos por el terreno, pues a veces en 4x4, otras veces en moto, otras veces en bestia, ¿no? Que es como dicen ellos cuando tienes que coger un mulo para llegar o un caballo hasta las zonas donde no hay esos caminos. Un programa que sea el programa Painín, y luego también nos permitió ya identificar de esas 28 comunidades pues cuáles eran aquellas donde la intervención podía empezar desde un enfoque, digamos, más escalable y replicable, ¿no? El Roble, el Mamey, el Ángel y bueno, pues los mapas de caminos y el estado del terreno. A partir de ahí, durante el año 2009, a través del trabajo de una ingeniera topógrafa, que es la ingeniera Jimena Duarte, pues se desarrolló un sistema de información geográfico con software abierto que pudiera ser instalado localmente en el centro de salud o en la municipalía para tener una información mucho mejor y más precisa del estado de salud y desnutrición de las comunidades, de, por ejemplo, pues las mujeres fértiles, los programas de embarazo, etcétera, etcétera, y con un modelo de intervención de investigación para el desarrollo en el que a priori pues trabajásemos con 4 comunidades de esas 27 que tuvieran características escalables al resto, ¿no? Y por eso en este mapa que veis ahí de Cusmapa pues definimos de la mano de los agentes locales pues trabajar en una zona muy alejada, por ejemplo el Roble, desde el punto de vista, digamos, de camino, porque entre esta zona naranja y donde está el pueblo, aquí hay 2 valles por el medio y unas montañas no muy altas que permiten tener visión directa, pero un recorrido que aunque a lo mejor son solamente 3 kilómetros, tardas andando pues tranquilamente tus 4 horas o 5, montaña arriba, montaña abajo. Otra zona a lo mejor más cercana con más población y de fácil acceso. Otra zona cercana pero con acceso complicado también por tener montañas en el medio, con lo cual solo puede llegar a pie o en bestia, como dicen allí. Y luego pues una zona la más, digamos, a lo mejor lejana y más a lo mejor compleja de llegar porque tiene un río por el medio, que es Las Jaguas, aunque por un camino, por otra zona del municipio, pues se puede llegar aproximadamente en camioneta o en moto en 1 hora y media o 2, ¿no? Identificamos cuáles eran los documentos y, digamos, el material que se utiliza en la municipalía y en el centro de salud para gestionar por entonces la información con papel y lápiz o bolígrafo. Y a partir de ahí, pues durante el año 2009 y 2010, pero sobre todo 2009, nos ocupamos de diseñar la red de comunicaciones. Yo en la presentación que os hago hoy, pues intento pasar a lo mejor lo más antiguo un poco más rápido para llegar más a la parte de instalación que suele ser a lo mejor más interesante, ¿no?, desde el punto de vista de la ingeniería. Pero no quiero con esto minusvalorar esos 2 años de trabajo previo fundamentales para luego los resultados que os presento en la segunda parte de esta conferencia. Por ejemplo, os diré que cuando decidimos en la segunda viaje o tercer viaje de finales de 2009 el diseño de una red de comunicaciones para dar cobertura de voz gratuita entre las zonas remotas y el centro de salud, pues una de las condiciones fundamentales fue decir por cuál empezamos. Pues empecemos por la más lejana, por la menos, digamos, en este caso atendida, y esa es la comunidad de Las Jaguas, a la que os digo que se tarda andando 6-7 horas, si es que se puede, porque hay un río por el medio, y si el río viene muy alto, pues no se puede pasar, porque a lo mejor vadearlo pues tiene una profundidad de unos 2 metros y tiene unas corrientes fuertes y es peligroso. Y por supuesto en un 4x4 eso no hay quien lo pase, ¿no? Y tiene un ancho aproximadamente pues como de unos 20 metros o así, sin exagerar demasiado.
Y entonces ahí en esa zona, cuando fuimos en octubre, que todavía no habían empezado las lluvias fuertes, que son unos meses más adelante, pues ya identificamos, gracias al sistema de información geográfica en el que había trabajado Jimena durante 2009, pues cuáles serían, por ejemplo, los brigadistas de salud locales, Justino y Mauricio, que lo veis en esa resolución súper detallada del SIG que realizó Jimena, que con visión directa, en este caso no tenemos montañas por el medio, aunque sí algunos árboles, podíamos a lo mejor comunicar a través de un sistema de radio, el cual nos permitiera alrededor de la zona pues tener pues una capacidad, digamos, de intervención local, de asistencia sanitaria a distancia o de petición de ayuda o de notificación de información, mucho más, digamos, frecuente que una visita trimestral a la zona, como en su momento se plantea, o la posibilidad de que ellos se desplacen a una comunidad más cercana, a 1 hora más o menos de distancia, que es esta de aquí, que es el Carrizo, donde está la escuela y el puesto de salud. Entonces nosotros, digamos que nos volvimos de ese viaje diciendo, estupendo, en casa de Justino y Mauricio vamos a poner nuestras antenas de comunicación, vamos a hacer nuestras simulaciones, hay una visión casi directa, con lo cual no tenemos muchos problemas posibles en la transferencia de la señal, y digamos que nosotros nos volvimos a España, en ese año 2009 se termina de desarrollar el sistema de información. Esto es el sistema final como queda, donde veis todas las comunidades y con diferentes vistas se pueden conocer pues todos los datos de la zona, los cuales son muy útiles tanto para estudios epidemiológicos como para control local, como para el mantenimiento, digamos, de la información. Eso se instala luego en 2010 localmente en el centro de salud, se instala también localmente en la alcaldía, incluso en Fabreto, porque trabajan también en educación de niños y jóvenes y se considera una herramienta muy valiosa para conocer de manera más o menos permanente el estado de la población. Y en paralelo, pues porque este programa tiene sistema de información y sistema de comunicaciones, como son las TIC, pues además hacemos los desarrollos y verificaciones locales de la cobertura radio. Lo que veis en esta diapositiva son simulaciones en el laboratorio durante 2010 de cuáles son las tecnologías más apropiadas que pudieran ser capaces de darnos cobertura de radio para dar voz, en este caso voz sobre IP gratuita a 7,2 kilómetros o 8 kilómetros, con tecnologías que en su momento definimos WiMAX y Wi-Fi, por su robustez mayor comparada con otras soluciones y por su no dependencia de operadores locales. Imaginemos una futura cobertura móvil si la hubiera, que es muy dudosa porque las personas con menos de $1 al día no tienen, digamos, una capacidad evidentemente de mantener esos pagos, un contrato, soluciones de ese tipo, o soluciones satelitales, por ejemplo, como se han planteado en otros proyectos de cooperación, pero que al final dependen de un mantenimiento mensual o anual de esas cuotas de conexión, ¿no? Con simuladores también gratuitos y de libre distribución, pues validamos todos los parámetros radio para ser capaz de utilizar estas tecnologías. Estas son estas fotografías, las antenas que nosotros pues adquirimos localmente, que validamos e instalamos en el laboratorio de aquí del grupo de investigación del TESIC, en el cual yo coordino la línea de sistemas de salud, telemedicina y accesibilidad, con ingenieros que están trabajando en el grupo, pues ya sea con becas o contratos en temas de I+D. Y a partir de ahí, porque pasa un poco rápido, pues validamos y definimos una arquitectura completa en el laboratorio para ser capaz de comunicar los brigadistas de salud en las zonas rurales con el centro de salud en un enfoque de movilidad, con comunicaciones de coste gratuito en lo que se refiere al mantenimiento y con instalaciones lo más robustas y perdurables posibles. Y este es el modelo que nosotros desarrollamos y que luego instalaríamos en el verano siguiente, o sea, no, en julio no, en agosto en este caso, allí en Cusmapa, Nicaragua. Como veis, lo que nosotros planteamos es una infraestructura muy sencilla en las comunidades, donde una unidad que llamamos unidad suscriptora es capaz de enviar en un radio de 100-200 metros aproximadamente de wifi a los brigadistas de salud la información en voz sobre IP, que utilizando teléfonos móviles de coste medio o coste bajo con wifi, estoy hablando de entre 80 y 100, 150 euros aproximadamente, son capaces de conectarse utilizando tecnologías wifi, pero con un teléfono móvil cuyo uso es muy sencillo, sin tener que utilizar la red de comunicaciones móvil en caso de que hubiera cobertura, y desde la cual esta unidad suscriptora, con todo su direccionamiento internet apropiado, es capaz de transmitir a través de una antena WiMAX siamesa, que es esa instalación que se ve en esta torre, en la parte superior derecha. Luego os enseño alguna foto más clara.
las comunicaciones de voz sobre IP o de datos a una pantalla de 120 grados WiMAX situada en lo más alto de una torre que estaba en el centro de salud de Cusmapa para tener comunicaciones de radio con la cabecera de departamento, la cual se conecta a través del transmisor y de una, digamos, y de un router con una centralita software, en este caso 3CX, basada en Windows, pero gratuita, pues porque es el sistema, digamos, en el que manejaban en el centro de salud, porque sí que tenían un ordenador para llevar los datos epidemiológicos, y además conectable a una antena wifi local que permite que los brigadistas, no en este caso, sino los facilitadores de salud, el director del centro de salud o, por ejemplo, la líder de mujeres, puedan conectarse entre ellos o conectarse con la zona rural. Algunos os preguntaréis, pues, ¿por qué Windows y no Linux, por ejemplo? Pues porque cuando hablamos de tecnología apropiada, hablamos de soluciones que sean fáciles de utilizar y, en este caso, automantenibles por la zona local, ¿no? Y aunque a lo mejor tradicionalmente se utilicen otros sistemas, pues, por ejemplo, Asterix, que es mucho más conocido, no nos podíamos plantear una solución Linux sin técnicos de salud con conocimientos y aprovechando deseablemente el equipamiento local, como era la visión, digamos, original, que luego pues tuviera esos problemas, ¿no? Entonces también es parte incluso de la investigación buscar las soluciones software o hardware que mejor se adapten a la idiosincrasia local, aunque a lo mejor teóricamente, desde un punto de vista más ideológico, pues hubiera utilizado pues otros sistemas que también han sido válidos en otras experiencias de cooperación al desarrollo, ¿no? ¿Tenéis alguna duda? Esta es la arquitectura. Y además dimensionado para tener incluso hasta 999 líneas de conexión, ¿no? Aunque empezamos inicialmente entre el centro de salud y la zona, digamos, de ahí del Carrizo. Bueno, planteamos en las Jaguas, pero ya estoy adelantando algo, y es que cuando llegamos a instalar el sistema de información geográfico, pues ahí tenéis algunos pantallazos de cómo es posible obtener los datos locales, y nos, digamos, desplazamos ya el año pasado a hacer, digamos, todo el despliegue final, pues nos vamos a encontrar con que se decide que en las Jaguas la cantidad de población beneficiaria es mucho menor que en el Carrizo, que en el Carrizo hay una escuela y que ahí los niños pues la visitan más frecuentemente, y que desde el Carrizo podemos tener una cobertura a 4 comunidades de alrededor que no habríamos tenido en las Jaguas, y mejor, digamos, reubicar donde se van a establecer las comunicaciones locales. Cuando dimensionamos esta tecnología, nos planteamos desde el principio algo que fuera replicable y escalable. ¿Os acordáis que os lo he explicado de esa manera, no? Entonces, claro, ¿qué significa? Pues que yo planteo, si tengo un mapa, como es el que os estaba enseñando aquí hace un momento, donde tenemos una ubicación que está en esta zona noreste, en este cuadrante, digamos, pues si yo ubico aquí una antena, aunque las que se usan en WiMAX tradicionalmente son de 60 grados, una antena de 120 grados, soy capaz de plantar, vamos a decir, una estación base, capaz de dar cobertura a toda la zona, ¿no? A los 100 kilómetros cuadrados. La distancia a lo mejor me baja de 30 o 25 kilómetros teóricos a unos 10 o 15, pero suficiente para el radio de acción. Y si hoy plantamos una estación, una unidad suscriptora en esta zona sureste, pues con plantar otra de coste más o menos similar, que son aproximadamente unos 1.500 euros, en otra zona que está por aquí, damos cobertura a lo mejor a otras 2.000 personas utilizando la misma estación base, que es, digamos, lo más caro de la arquitectura del sistema, ¿no? Entonces, para mí no es problema que si cuando vamos a instalar aquí en las Jaguas, luego nos encontramos, como os voy a comentar a continuación, que se decide localmente hacer una instalación en la zona a lo mejor del Carrizo, pues mientras tenga visión directa o casi directa, pues es posible ubicar también la solución y dar cobertura a la vez al resto de comunidades. Y eso es lo que nos sucede pues cuando procedemos a la integración y despliegue en Nicaragua en agosto del año pasado, ¿no? Ahí llegamos 2 ingenieros, una ingeniera telemática y yo, que soy el responsable de la investigación. Aterrizamos en Nicaragua, que como siempre nos recibe lloviendo, en la época de más de agosto, que es la de lluvias torrenciales y más crítica, porque las veces anteriores habíamos estado en noviembre y lo fundamental era hacer un despliegue en la experiencia de campo en las peores condiciones meteorológicas posibles para asegurarnos así una cobertura cuando la lluvia es la peor, la niebla es la peor y digamos que la zona pues está lo más, digamos, desapacible posible.
Es verdad que, aunque llovía cuando llegamos por la mañana, luego a mediodía hacía muy bueno, y esa es la Universidad Nacional Agraria, donde nos recibieron los profesores que habían ayudado el año anterior a Jimena, cuando había estado trabajando con el Sistema de Información Geográfica, pues facilitándoles el material de medida para no tener que trasladarlo todo desde España y no comprarlo necesariamente con presupuesto al proyecto, si allí teníamos esa contraparte local. Por supuesto, no todo podíamos llevarnos desde España, y esa tarde pues tuvimos que ir a la única tienda de Managua, Nicaragua, donde sí se puede comprar pues algo de material eléctrico y electrónico, pues por ejemplo un sistema de alimentación ininterrumpida, pues que evidentemente en Nicaragua pues ordenadores sí que hay y lo necesitan, y luego pues temas para la instalación, ¿no? Cuerdas, vientos, tensores, brocas, bueno, pues todo ese material que está en la fotografía de la parte inferior derecha, que también nos sirve un poco como de experiencia de todo lo que es necesario trasladar, porque lo que sí que trasladamos nosotros en 2 maletas de 15 kilos cada una aproximadamente fue toda la instalación de antenas que habíamos conectado previamente en el laboratorio, que habíamos validado su funcionamiento y que habíamos configurado conforme a la legislación local en Nicaragua de radiación, de potencia y de frecuencia, que es diferente, por cierto, a la que se utiliza en Europa, ¿no? En el caso de WiMAX, 2,6 giga, o sea, perdón, 2,6 no, 5,6 megahercios en la banda, digamos, de más alta frecuencia, ¿no? Nosotros no podíamos llevar el mástil, necesitábamos tener ese mástil de 5 o 6 metros para instalar en lo alto de la casa de Justino Mauricio, que luego sería en la escuela del Carrizo. También nos facilitaron allí ese mástil. Nosotros viajábamos en nuestro 4x4 que alquilamos en Managua, pues ahí tuvimos, aparte de entrevistarnos con los profesores de la universidad y verificar que todo había llegado apropiadamente, pues trasladarlo hasta Cusmapa, que son aproximadamente 3 horas en el 4x4 desde Managua hasta llegar a la zona, pasando por Estelí, que es la ciudad, digamos, más significativa, por Somoto y luego por Cusmapa. Y así, digamos, nos recibe Cusmapa en la estación de lluvias, y estas fotos os las muestro en esta presentación pues para que os hagáis una idea de pues cómo son las riadas y los caminos allí, ¿no? Estas que os muestro aquí no son las peores, pero claro, evidentemente, pues cuando un puente está destruido, como veis en este caso por aquí, pues ya el traslado en un 4x4 o en una camioneta o en una moto pues puede ser imposible, ¿no? Y hay que cruzar a mano o en mula, o de ninguna otra manera es posible, ¿no? Esto que veis aquí en esta fotografía, me gusta mucho mostrarosla de esta manera, es el horizonte desde lo alto de San José de Cusmapa, desde el centro, digamos, de salud, mirando, vamos a decir, pues la orientación del mapa, así, ¿no? Se ve un paisaje de este tipo y nuestras comunidades destinatarias están por aquí salpicadas entre estas montañas, digamos, en el horizonte, pues unos 100 kilómetros cuadrados en esa dirección, ¿no? Entonces, digamos que esta es la zona de la intervención. La gente allí, pues de lo que vive fundamentalmente es de lo poco que le llega del maíz y del frijol, que es un poco la alimentación básica y tradicional de las culturas indígenas en Mesoamérica. Y lo primero que hacemos cuando llegamos en agosto de 2010 es juntarnos en la alcaldía con Emileida, la líder de mujeres, con el doctor Yader Saborío, director del centro de salud, con Néstor Maldonado, alcalde de Cusmapa, con Teo, director de la Fundación Fabreto, ya los vais conociendo, ¿verdad? Y con Óscar, responsable del programa de atención a la infancia y a la adolescencia, ¿no? Y ahí es cuando decidimos finalmente, vamos a comenzar el despliegue, vamos a hacer este programa de capacitación con los agentes locales. Dice Yader, mejor en lugar de en las Jaguas hacerlo en el Carrizo. Ya conocíamos el Carrizo y no iba a ser un problema. Bueno, el mástil que nos han dejado, bueno, que nos han transferido en la Universidad de Managua, resulta que está un poco no protegido para la zona intemperie y tenemos todavía que comprar algo de pintura y algún cableado adicional porque cambia la ubicación de los elementos prevista inicialmente. Esta es la alcaldía de Cusmapa, donde nosotros nos juntamos, donde cuando llegamos en esta ocasión resulta que ahí ya han puesto internet, lo cual es una cosa muy interesante a futuro que no existía hasta el momento, y esa es, digamos, una novedad muy interesante que sucede 3 años después del comienzo, digamos, del proyecto. Esta es la espalda de Sandino.
digamos, una de las personas más importantes desde el punto de vista político y socioeconómico de la historia nicaragüense, adalid de yo le llamaría la revolución de la alfabetización, gracias a la cual hace 30 años pues, se pone en marcha un programa muy importante de escuelas rurales que tiene una cobertura, pues, digamos que prácticamente nacional, y a partir de ahí, pues, hacer el trabajo de campo, ¿no? Pues levantarse muy temprano por la mañana, en la casa de Mileida Espinosa, que es quien nos deja una habitación donde cabe un camastro y una mesita de noche y poco más, pues para poder, digamos, descansar después del duro trabajo de todos los días, traslado de todo el equipamiento, verificación local de dónde están las comunidades que ya habíamos planteado en el mapa y que conocíamos, y un poco revisión de a dónde tenemos que orientar las antenas cuando nos subamos a los mástiles, validación de que todo el equipamiento ha llegado apropiadamente y conexión de nuevo con los materiales que las personas en el grupo de investigación pues también nos trabajaron antes de ir para Nicaragua y que fueron fundamentales en los pocos días que iba a durar la ejecución del despliegue. Verificación del equipo, esta es Monse, la ingeniera telemática de una empresa española que se llama ELEA, que también trabajó con nosotros y nos ayudó para también un poco la validación del equipamiento local y la compra a través de una tercera parte, que es la empresa Diode, que nos hizo un descuento muy importante en el equipamiento. Este es el rompecabezas de no sé si de 100 piezas, que es la complejidad de una instalación de un sistema como este, cables, conectores, partes del equipamiento, validación, etcétera. Esto que veis en la parte inferior derecha es una foto del centro de salud donde está esta antena de 32 metros, perdón, esta torre que se instaló hace 5 años y con la que yo me encontré cuando fui la primera vez para tener arriba comunicación de radio, no con las comunidades, que nadie se lo había planteado hasta entonces, sino con la cabecera de departamento en Somoto, que es la que suministra el material, digamos, sanitario y a través de la cual por radio, pero esa antena no funciona desde hace muchos años, se planteó pues que al menos Cusmapa no estuviera aislado del resto de cabeceras, digamos, del municipio, o sea, lo que sería la dirección de área fundamental. Y antes de empezar a subir ya a la torre, pues pequeñas pruebas sobre el suelo de conexión de esta pantalla, antena digamos, y antena transmisora a 120 grados de WiMAX, que es la que luego tendríamos que ubicar a la máxima altura posible sobre la torre, para ser capaz de sobrepasar todos estos árboles que veis en la foto de ahí de la derecha, las casas, y llegar, digamos, a esta visión del horizonte sin tener, pues, esos árboles por delante que a lo mejor, pues, tienen alturas de 8 o 10 metros o incluso más, ¿no? La antena, pues, subiendo, estos son mis pies y aquí el culpable de las fotografías, pues soy yo, y intento de alguna manera, cuando os muestro estas imágenes, que veáis, pues, cómo es el centro de salud desde arriba y la complejidad, digamos, de la instalación. Pues con un arnés, por supuesto, bien enganchado, se va subiendo a lo más alto hasta llegar a una altura apropiada. Llegamos incluso hasta los aproximadamente pues 18 metros para ser capaz de estar seguro de que teníamos visión directa, tanto para la instalación de la WiMAX como el radio de cobertura de la Wi-Fi para dar la comunicación de voz en la zona. Pues conectado al arnés a través de cuerdas hacemos una pequeña polea y a partir de ahí pues vamos subiendo todo el equipamiento, ¿no? A lo mejor la instalación de esta jornada del WiMAX en Cusmapa pues me llevó pues unas 4 horas aproximadamente. El problema es que ahí a lo mejor empiezas a trabajar a las 8:30 de la mañana, por ejemplo, o a las 9 o a las 8, y a las 12 y pico empieza a llover. Y cuando empieza a llover, llueve a mares, empiezas a ver la tormenta a 300 metros, 200 metros, 50 metros, los rayos o los truenos a lo lejos, te tienes que bajar corriendo y ya no se puede continuar la instalación porque es muy peligroso, y a la altura a la que estás además, pues la torre pues también hay algo de viento y tiene su movilidad, ¿no? Entonces, digamos que la complejidad en este caso de esta tecnología apropiada y de esta ingeniería es que no solamente son soluciones que funcionen, sino que tengan una robustez muy grande y que la instalación sea lo más, digamos, fija posible, y por eso la tecnología que utilizamos y seleccionamos en su momento, equipamiento de Alvarion, que es el más robusto, digamos, del mundo, y con una relación coste-beneficio muy buena, pues porque no iba a necesitar costes luego a lo mejor de mantenimiento o de reinstalación, ¿no? Ahí me veis instalando y orientando la WiMAX. Aquí hay una anécdota muy bonita, y es que claro, cuando estás ahí arriba a esa altura todavía no ha empezado
a llover y el sol todavía te está dando, digamos, ahí en la cara, pues empiezan a entrarte dudas de si tú estás alineando ese plato de esa pantalla, pues justo a la comunidad del Carrizo, que está a 7,2 kilómetros y que apenas divisas claramente, porque estamos hablando de una escuelita minúscula que no refleja, digamos, el sol precisamente, el tejado, ¿no? Entonces, pues con ayuda de una brújula uno más o menos orienta, pero también la brújula pues tampoco tiene a lo mejor la precisión que desearíais. Y aquí sucedió una anécdota muy bonita que me gusta contar, y es que ahí donde me veis apuntando con el dedo, aquí también se ve la toma de tierra bien instalada y la información y el plato y la conexión por coaxial al transmisor, pues estoy señalando a ese punto pues porque el director del centro de salud, que era, digamos, Yader, me estaba diciendo abajo, sí, por ahí exactamente está la comunidad del Carrizo y el puesto de salud, ellos son los que mejor saben dónde está la ubicación local, porque no se ven las cosas igual desde arriba que desde abajo, y entonces uno empieza a dudar más o menos, aunque tengas 120 grados y vais a orientar bien el plato, pues de cuál es realmente el punto justo que la bisectriz de donde esté la zona, ¿no? Para ubicarlo de forma escalable a todo el cuadrante, ¿no? Y entonces pues ahí suceden cosas como que de repente empieza a nublarse y entonces pues las nubes dejan luz y sombra y entonces empiezas a decirle al doctor, ¿dónde hay sombra o hay más o menos exactamente dónde está la escuela? No, un poquito más a la derecha, ¿no? Y de repente pues como el clima también va variando, pues sucede que se va moviendo un poco más la luz, se va moviendo un poco más la sombra, se para de repente más o menos la luz y sombra donde estaba la escuela del Carrizo. Y entonces en ese momento está sincronizada la naturaleza, la tecnología, el ser humano, el padre Fabretto y todos, digamos, los momentos, digamos, de una instalación tan compleja y que nos hace decidir, después de todo lo trabajado previamente y después de las complejidades del terreno, aquí dejamos el transmisor puesto, esta es la ubicación apropiada, todo cumple, ¿no? La experiencia local, la intuición un poco también, la ingeniería, el diseño y la validación un poco científica técnica, ¿no? Todo de alguna manera, en este caso, es conocimiento, ¿no? Esto ya veis que es bastante complicado. Después de 4 horas o 5 ahí arriba con el arnés, pues uno baja con unos dolores en la espalda que apenas se tiene. Pierdes 4 o 5 kilos o algo de eso, cual, bueno, nunca vienen mal. Y entonces, pues esta foto de abajo a la izquierda es uno tirado en el suelo, mirando arriba, descansando, dejando su mancha completa de sudor en el suelo. Y ahí veis la torre, ¿no? Y esta especie de luces y sombras que tiene pues cualquier tipo de instalación y de despliegue tecnológico en condiciones tan adversas. Al poquito llega la lluvia, ahí veis la torre desde el suelo. Este sería el cable que luego tendríamos que utilizar para llevar el cableado desde la antena hasta el despacho del doctor de enfrente, donde íbamos a colocar la centralita. Y luego, pues al día siguiente, nos dedicamos a fijar no solamente la WiMAX, que ya probamos que funciona la conexión, sino también la Wi-Fi, ¿no? Porque al final son 2 redes de comunicación integradas entre ellas para dar las capacidades de comunicación local en movilidad y a distancia con la cobertura rural. Esta diapositiva me gusta enseñárosla porque podéis ver un problema que tuvimos con la instalación de la Wi-Fi, que es un clásico, y es que el tejado del paritorio, que no tiene luz, por cierto, o que tiene una luz eléctrica alimentada por un grupo electrógeno, en su momento no la tenía, aunque ahora sí que es más estable, donde se atiende a lo mejor un parto de emergencia a las 4 de la mañana con una persona que llega ya en unas condiciones muy precarias, pues todo esto tiene un tejado metálico, ¿no? Un tejado de zinc. Entonces, si nosotros ubicábamos la Wi-Fi a mucha altura, pues éramos capaces de dar, digamos, un cono de cobertura mayor en todo el centro de salud y en los alrededores, suponiendo que los agentes de salud no estuvieran en ese momento en su despacho, pero si lo poníamos a mucha altura, la atenuación de la señal es cada vez mayor y entonces no dábamos cobertura dentro de la zona, ¿no? Entonces, si bien al principio colocamos la antena Wi-Fi a unos 18 o 20 metros aproximadamente, dando una cobertura en haz mucho mayor, que incluso daba los 150 metros desde el centro de salud hasta, digamos, las calles de alrededor, donde pudiera estar a lo mejor el director del centro de salud en un momento determinado, donde hay una casa materna en la que se atiende a 5, 10, 15 mujeres como mucho cuando van a dar a luz desde las comunidades rurales para que no tengan que volverse y puedan estar ahí una semana nutriéndose. Nosotros, digamos que no podemos cubrirlo todo como nos hubiera gustado, ¿no? Entonces, el segundo día, después de haber instalado también la conexión Wi-Fi, pues tuvimos que volver otra vez a subir a la torre. Mientras yo estaba arriba, Monse abajo estaba haciendo pruebas de conexión y con el teléfono móvil con Wi-Fi estaba probando qué tal era la robustez de la señal.
y entonces pues tenemos que bajar experimentalmente la antena hasta llegar a una zona de conectividad máxima dentro del centro de salud y los 3, digamos, despachos que hay, el paritorio, la zona de suministros médicos y despacho de enfermeras y donde está el director del centro de salud, y llegar a un compromiso entre conectividad, digamos, local y cobertura, ¿no?, y calidad de la señal para ser capaz de transmitir la voz a través de IP, a través de Wi-Fi y luego a través de WiMAX con las comunidades. Lo que veis aquí a la izquierda es cómo queda la instalación. Esta es la pantalla, este es el transmisor, estas son las comunidades. Esta es la altura, digamos, más baja en la que luego ubicamos la Wi-Fi. Esto es los arreglos finales de cableado y la verificación completa. Esta es, digamos, la antena omnidireccional, en este caso, que dejamos funcionando. Y luego, pues al día siguiente, pues prepararnos para ir a la Comunidad del Carrizo y una vez que tenemos todo funcionando en el centro de salud, realizar la segunda gran parte, digamos, de la instalación. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna curiosidad? ¿Estáis ahí todos muy atentos? ¿O alguien se ha perdido? Continúo. Entonces, digamos que en toda esta experiencia de campo en Nicaragua, como veis, este tercer, cuarto año es fundamental todo el trabajo previo que se ha hecho de preparación, pero aún así nos encontramos con las cosas que surgen siempre cuando hace un despliegue uno en una zona de este tipo, ¿no? Pues nos encontramos con que tenemos que pintar por la mañana todo el mástil que le habíamos encargado a nuestros colegas de la Universidad Nacional Agraria de Cusmapa, pues porque ellos, aunque están, digamos, en transporte público serían como unas 5 horas aproximadamente de la zona, pues ellos ni trabajan en Cusmapa, es como si desde la Alpujarra Granaína le pidiéramos ayuda a los de Madrid, por haceros una idea aproximadamente en tiempo y no exactamente en distancia. Y entonces, pues bueno, pues nos toca encontrarnos con detalles tan importantes como que o pintamos el mástil con pintura anticorrosiva o nos exponemos a que cuando volvamos al año siguiente el mástil se haya caído a pedazos por las condiciones de agua, viento y tan adversas del terreno, ¿no? Este es la escuela o el patio de la escuela del Carrizo, eso al fondo es la letrina, esta es los charcos permanentes y barrizales que allí se forman. Cuando se ha hablado de desnutrición, pues os estoy hablando, os recordáis antes, de tasas del 60-70% de desnutrición infantil en la zona, ¿no? Esto es el mecanismo de control en papel que trimestralmente se hace cuando van los agentes de salud a pesar y medir a los niños y a lo mejor pues de los, yo qué sé, 50, 60, 70 niños que a lo mejor se han pesado y medido en esa jornada de mañana y tarde en esa comunidad, pues esa columna azul nos muestra el total de niños que se pesaron o midieron en un trimestre. Estos son los que, en el anterior, los que se pesaron o midieron en el trimestre actual, porque muchos niños a lo mejor no han venido y es fundamental hacer ese control de la nutrición, sobre todo en las edades entre 0 y 3 años, y en rojo en la columna veis el porcentaje de desnutridos con respecto al total. Si veis, por ejemplo, en este trimestre, pues no sé qué pasó, que no se anotaron los datos apropiadamente, y en el trimestre siguiente, pues nos encontramos con que de esa columna azul original, en la que se habían pesado y medido a muchos niños, pues resulta que ese día, cuando llegan por ahí las enfermeras, solo se ha pesado o medido a la mitad, y de esa mitad que se ha pesado o medido, de nuevo, pues aproximadamente 2/3 están en ese margen de desnutrición, ¿no? Este sistema de información en papel y local y pósters que se quedan allí para tener un registro de la medida era sobre el que nosotros queríamos también incidir localmente para que toda esa información estuviera permanentemente registrada en el centro de salud para contribuir a los controles epidemiológicos e incluso a la denuncia, si queréis, hacia arriba, a escala nacional e internacional, del estado, digamos, de salud y desnutrición de la zona, ¿no? Pero llevar esta información, digamos, localmente y nacionalmente, pues no es viable de esta manera. No hay cámaras de fotos digitales para llegar allí todas las semanas y hacer fotografías todos los meses y luego publicarlos en internet, salvo que vayamos pues las personas que trabajamos en el terreno, cooperantes o maestros o profesores o otras personas con capacitación y de buena voluntad. Y entonces, pues, ¿por qué no un sistema de información capaz de recoger información local y transmitirlo a distancia? Aunque fuera oralmente, ¿no?
que luego una evolución del proyecto, como os contaré al final, es por qué no también registrar la salud y peso electrónicamente con sistemas de bajo coste y transferirlo también, no trimestralmente, sino mensualmente, a través de los brigadistas de salud locales, no teniendo que contar con esas 5 enfermeras que tienen que atender una población de 7.000 habitantes en 3 visitas o 4 al año en una zona de 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Que es imposible, que provoca además que cuando se van del centro de salud, pues el centro de salud queda desatendido. En la siguiente diapositiva, pues aquí son ya pues algunas fotografías del traslado del equipamiento al Carrizo, aprovechando la ambulancia 4x4 que no nos cedía, pero la cual nos desplazaba el centro de salud, la importancia de contar con el técnico de salud local para la instalación y capacitación, la fijación del mástil en el tejado de la escuela, donde había paneles solares de Fabreto para luz dentro de la escuela y algún ordenador que se había instalado localmente el año anterior, la instalación de una solución robusta, el levantamiento del mástil este que os cuento y las pruebas de cobertura local por primera vez desde lo que sería lo alto de la escuela donde está el puesto de salud alrededor y la visión directa, ¿ves? Y ahí lo está evaluando el técnico de salud para conocer cómo orientar, digamos, una WIMA en este caso, que esta es la tecnología que utilizamos nosotros. Esto que veis aquí pesa aproximadamente unos 12 kilos, con lo cual cuando uno lo levanta y lo está orientando así durante un ratito, empiezan a doler los brazos y no es, digamos, tan sencillo a lo mejor como pueda parecer, ¿no? Después ahí ubicamos y fijamos bien al mástil la antena, empezamos a levantarlo poquito a poquito, ese es el levantamiento, lo tenemos ahí casi arriba, lo tenemos ya en vertical, fijamos los vientos entre 3 personas, los 2 ingenieros que fuimos y el técnico de salud local. Muy contentos de que la antena está bien plantada y en vertical, pues aproximadamente 10 metros de altura sobre el suelo. Y luego, pues cuando ya, sin haber fijado los vientos, como veis ahí todavía del todo, empezamos a validar que eso iba a tener ya cobertura, pues se pone a llover a mares, empiezan a caer los rayos a pues 200 metros, 250, empiezan a ir los truenos, te tienes que bajar corriendo, no podemos dejarlo instalado y fijado permanentemente como era, digamos, el objetivo, y entonces pues tenemos que bajar otra de la antena, refugiarnos en los paneles, volvernos y volver al día siguiente, ¿no? Porque ya no se puede hacer nada más y de hecho te arriesgas a que no puedas volver incluso al centro de salud porque se queden cortados los caminos por las lluvias torrenciales, ¿no? O que tengas que volver en moto porque de repente pues se estropee la caja de cambios del 4x4 como le pasó a Suri, que es una de las ingenieras que vino este verano en la instalación, bueno, más que la instalación, en la evaluación y mantenimiento que correspondía a este hasta ahora último año del proyecto, ¿no? Bueno, desde arriba subiéndome a la antena, pues fijo de nuevo su robustez, se orienta horizontal y verticalmente para que ese rayo, digamos, o rayos que está emitiendo el WiMAX a 7,2 kilómetros en línea recta, pues sea recogido por nuestro plato de 20 centímetros y a partir de ahí, pues estamos seguros que funciona. Abajo la gente sostiene el mástil y con cuerdas y ahí veis la importancia de nuevo del trabajo en equipo. Y dejamos, digamos, funcionando la solución, ¿no? Eso fue en verano del año pasado. Esto es, vamos a decir, como el 4º año, ¿no?, de experiencia. Hemos hecho la experiencia de análisis o inmersión, la experiencia de diseño y búsqueda de financiación, la experiencia de desarrollo y, en este caso, la experiencia de integración, instalación, despliegue y pruebas. Esta imagen de la derecha, que a veces la he mostrado al principio de estas conferencias, pues para mí simboliza, pues digamos, todo lo que sería el espíritu de Comunidades Rurales del Milenio y de este programa o proyecto en particular de TIC y desarrollo humano, ¿no? Nuestra razón de ser son las personas, en este caso los niños y sus madres pobres y desnutridos de las comunidades rurales. Lo fundamental de trabajar en el entorno, en este caso la escuela, centro de la cual está el puesto de salud, donde teníamos alimentación solar, que si no habríamos tenido que llevar nosotros, y desde la cual a cierta altura podíamos sobrepasar algunos árboles, de los cuales hubo que cortar alguna rama también para poder, digamos, dejar el sistema funcionando y que fuera estable y robusta la comunicación. Y luego, pues la tecnología, digamos, al fondo como catalizadora de desarrollo, en este caso en los ámbitos más de salud, desnutrición e incluso educativo, ¿no? Hicimos pruebas de campo, montamos esta radio voz sobre IP entre el Carrizo y Cusmapa. Estas son pues pruebas en los 150 metros de alrededor,
Este es el brigadista de salud, que es Juan, que se quedó con el teléfono móvil de bajo coste como responsable de la tecnología, además del facilitador judicial. Estos son los niños que en todo momento nos rodeaban y con los que también, digamos, que jugábamos y descansábamos en los momentos así de incertidumbre. Esta es la líder de mujeres utilizando el teléfono, comunicándose, no se ve por el contraluz en la foto, con la antena que está en la escuela, que a su vez se comunica con el centro de salud. Estos son los caminos que rodean el acceso hasta la escuela propiamente, desde los cuales probamos el radio de cobertura. Y aquí tenéis un pequeño vídeo del facilitador judicial hablando con el doctor, diciendo que se oye, y la mujer mirando ahí desde la puerta de la casa, pues un poco la magia, ¿no?, de la radiocomunicación, y además gratis, ¿no?, que era un poco el objetivo fundamental de mantenimiento del proyecto. Dime. Perdona, cuando has hablado de la alimentación solar, sí, ¿cómo pueden tener este tipo de sistemas de web? Pues normalmente, o sea, estamos hablando de consumos de 10, 12, 15 vatios como mucho, con lo cual con un panel solar de aproximadamente un metro y pico por 50, 60 centímetros somos capaces de alimentar la instalación, ¿de acuerdo? No es igual el consumo de la unidad suscriptora en la escuela que el consumo de la estación base, que radia con mayor potencia y en mayor distancia, ¿de acuerdo? Pero con un consumo así es más que suficiente. Por eso, como ves, con un panel de este tipo es suficiente, digamos, igual que das luz para una bombilla o 2 bombillas, 3 como mucho, en una casa o en una escuela. En una escuela por eso tienen unos 6 o 8 paneles, porque son 3, digamos, aulas, más que suficiente para lo que nosotros necesitamos, ¿vale? También, por cierto, los equipamientos que llevamos se pueden alimentar con continua y con alterna, con lo cual si llegas un día a otra escuela donde tienen corriente alterna, o sea, porque ha llegado ya luz eléctrica, como nos han prometido este verano, que va a llegar próximamente, me imagino que porque había elecciones, pues bueno, si lo cumplen ahora, pues a lo mejor la próxima vez, como nos han dicho, ya no dependemos de que haya paneles solares o de ponerlos nosotros, y sí que la escuela por fin tiene alimentación eléctrica, ¿no? Que realmente luz y agua son, digamos, los factores así tecnológicos de desarrollo, pues como más reconocidos en la zona o normalmente más viables de poner en marcha comparados con comunicaciones ya sea terrestres o de radio, que siempre pues se hace de manera más compleja y especializada, ¿no? Bueno, este es el facilitador judicial, esto es antes de marcharnos ya en noviembre, ahí queda la instalación, este es el ordenador portátil que tiene la centralita y el teléfono software, el cableado con las antenas, todos los materiales, nos despedimos de Nicaragua lloviendo a mares otra vez, los caminos en estado fatal, y nos volvemos, digamos, a España con la idea de volver un año después, dejando el sistema funcionando y ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Yo me estoy acercando un poco al final de la conferencia, pero sí que quiero un poco contaros, pues, después de ese posible año de funcionamiento, que luego han sido realmente 3, 4 meses, porque hubo problemas que ahora os cuento también, pues digamos cómo sucede todo y qué es lo que nos encontramos más o menos un año después, teniendo en cuenta que las comunicaciones con ellos desde aquí son prácticamente inexistentes, porque aunque ya hay internet en el centro, en la alcaldía, pues ellos no lo utilizan regularmente, y las comunicaciones de voz pues serían de costes, digamos, inasumibles, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la infraestructura o arquitectura que nosotros dejamos, ¿de acuerdo? Está en inglés porque esta es la versión, digamos, mejor que teníamos y porque además Suri la trabajó para un artículo de investigación en cooperación al desarrollo que enviamos pues recientemente, ¿no? Entonces, recordad que nosotros habíamos montado esto, ¿verdad? Brigadistas de salud en el Carrizo, la escuela, nuestra mástil de 6 metros con la antena Wi-Fi WiMAX, esta es la conexión, esto no es el centro de salud evidentemente porque son 4 casetas como habéis visto, pero sería un poco la representación gráfica, esta digamos es el ordenador portátil donde está el software de comunicaciones y estos son los teléfonos móviles y el Wi-2 extender y la antena WiMAX, ¿no? Lo que nos encontramos al llegar fue la torre que habíamos instalado, perfectamente ubicada y no se había movido ni 1 milímetro ni 1 grado, a pesar de las lluvias y los vientos y todo, digamos, espantoso del terreno, con lo cual, satisfacción grande. Nos encontramos que el transmisor y la antena estaba como estaba, nos encontramos con que la wifi, como veis, hasta incluso casi estaba paralela las antenas omnidireccionales con lo que habíamos puesto, y nos encontramos nuestra escuela muy soleada, con la torre perfectamente ubicada y aparentemente pues todo bien, ¿no? Lo que sucedió es que cuando llegamos,
pues las conexiones no estaban funcionando. Aparte que lo habían desconectado aproximadamente por allá, no sabemos si por febrero o marzo, pues porque resulta que nos dijeron, como nos habían dicho en su momento, que había caído un rayo o 2 rayos allá por primavera. Y entonces, aunque esta tecnología es la más robusta del mundo, dicho por los fabricantes no en España, sino en Israel, y además nuestra instalación tenía todas las tomas de tierra y el pararrayos en la antena y todo eso, pues digamos que la zona es tan, digamos, compleja desde ese punto de vista, que aunque ahí normalmente nunca han caído rayos tan cerca del centro de salud, pues hubo una tormenta en primavera que pues dio, digamos, la circunstancia de que cayeron rayos a, estimamos, 30, 40, 50 metros de donde estaban ubicadas las antenas, y en un caso, centro de salud, el arco voltaico indujo una sobretensión tan elevada, unos 3.000 vatios aproximadamente, que digamos que se quemó las conexiones y probablemente afectó a una parte del transmisor. Y como en el Carrizo nuestra antena estaba alimentada a través de paneles solares y a través de un inversor, a ese inversor entró la sobretensión, y aunque nuestro sistema aparentemente, y creemos que así fue, estaba bien instalado y tenía toma de tierra y todo, pues alguna parte de los transmisores se dañó, ¿no? Entonces nosotros pues como que no nos creíamos esto del todo, porque era lo más robusto que podíamos haber imaginado y la instalación estaba pues lo más correcta que entendimos que estuvo, ¿no? Pero nos vimos obligados, primero íbamos con la idea de poder reconectar los cables y darle el mantenimiento esperado, porque el sistema había funcionado establemente en las comunicaciones durante todos los meses siguientes a la instalación, y pues nos tocó pues subirnos otra vez o subirme de nuevo a la torre, menos mal que llevé el arnés, desmontar las antenas, ver in situ dónde estaban los problemas de conexión, verificar un poco qué es lo que había pasado, ir otra vez a la instalación al Carrizo, saludar a nuestros amigos de la escuela y a las maestras, y de nuevo pues subirnos, digamos, al mástil y poder un poco desconectarlo, ¿no? Nos encontramos además con que, como el director del centro de salud había cambiado en enero de este año, pues aproximadamente desde enero o febrero no había habido comunicación con ellos, no nos habían dicho tampoco nada, porque esta persona pues cambió un poco inesperadamente, y aunque luego hemos restablecido muy bien las relaciones con ellos, pues tampoco, digamos, recibió la transferencia entre agentes de salud locales del sistema que ahí estaba funcionando, y aunque el sistema de información seguía funcionando en el ordenador local y ahí estaba, digamos, ubicado, pues al portátil que dejamos ya lo habían desconectado cuando llegó el rayo, lo estaba utilizando un agente local de Cruz Roja para temas de epidemiología y le estaba siendo muy útil, no hay mal que por bien no venga, y digamos que el sistema pues había funcionado durante unos meses, pero el sistema, digamos, pues tuvo pues este fallo o caída, ¿no? Cuando subimos a desinstalar la antena para poder, digamos, repararla, pues nos encontramos incluso hasta que la madre naturaleza pues había puesto sus huevos en nuestra instalación y teníamos un avispero en lo alto, digamos, de la antena, con lo cual ahí nos veis a Marco, el maestro de la escuela, y aquí a Miguel Ángel Valero, con unas cañas que nos dio Suri y otras personas que estaban abajo en la escuela, pues haciendo fuego y humeando esto para que se fueran las avispas, porque a ver quién se subía ahí arriba y desconectaba la antena o bajaba el mástil con 6 avispas rodeándonos en condiciones pues un poquito inseguras, ¿no? Esta es la alegría de poder haber bajado la antena y desconectarla. Y como nosotros somos inasequibles al desaliento, pues no podíamos irnos de allí dejando el enlace no funcionando, porque era fundamental tener un puente de comunicación, como había podido funcionar hasta entonces, con una calidad de voz muy buena, entre Cusmapa y el Carrizo, ¿no? Siempre que he ido, en los 2 años pasados, antes de estar seguro de si existe visión directa, pues me he llevado walkie-talkies de Motorola de intemperie, que son con una calidad de voz muy rudimentaria, pero que dan señal hasta 10 millas aproximadamente, para saber los puntos exactos de los cuales al menos la señal llega, ¿no? Entonces ahí me veis el penúltimo día enseñándole a uno de los médicos residentes del centro de salud cómo se maneja el walkie-talkie y probando, digamos, la comunicación con un enlace, en este caso también de radiofrecuencia, que solo va a funcionar desde un punto del centro de salud donde sabíamos que había visión directa y desde otro punto de la escuela del Carrizo, que es este que está aquí donde estoy ahora mismo ubicado, y el cual, digamos, nos ha permitido mantener el radioenlace, o sea, dejar una solución estable
de mucho menor calidad de voz, que no permite transmitir datos, sino solamente voz ahora mismo, pero que puede servir para emergencia, con un puente de comunicación semanal los lunes según un protocolo establecido entre el brigadista de salud y el centro de salud, para que hasta que nosotros tengamos reparadas las antenas, que se están reparando ahora mismo en Israel y en España, porque localmente esa tecnología, pues no hay ningún punto, digamos, de suministro, que sí lo había de los teléfonos móviles, que eran, digamos, la parte presuntamente más débil del sistema, con lo cual así lo elegimos y no iba a ser un problema de mantenimiento, pues nos permitirá, cuando volvamos seguramente el año que viene, por primavera o por verano, pues reinstalar la solución y tomar en su caso las soluciones de protección eléctrica, si es que son posibles, que las que estamos trabajando, digamos, en estos meses, ¿no? O sea que nuestros recuerdos de Cusmapa, acabando un poco la ponencia, son siempre dulces, ¿no? Esta es la casa donde nos alojamos, esta es la familia y los amigos que nos acogen, estas son las aulas de la escuelita, estas son la tortilla de patatas que hicimos este año el último día, porque habíamos comprado allí unos huevos en exclusiva, que en el pueblo sí que podemos comprar, y estas son unas arepas colombianas que hizo Suri, porque ahí también el tema de la interculturalidad florece en cualquier momento. Y entonces, pues, digamos que igual que el año pasado nos fuimos muy contentos porque dejamos todo funcionando a pesar de la complejidad, este año nos volvemos a volver otra vez muy contentos porque hemos dejado todo funcionando a pesar de la complejidad. Y digamos que tecnología apropiada es aquella que es capaz de resolver el problema en el lugar in situ, a pesar, digamos, de toda la adversidad, ¿no? Lo que tenemos ahora es una tecnología que no tenía una calidad de voz tan estupenda y una capacidad de escalabilidad y replicabilidad tan fantástica como lo que dejamos el año pasado, pero mientras tanto el enlace de comunicaciones funciona y posiblemente cuando vayamos en un próximo viaje, a expensas de que la propuesta de continuidad del proyecto para medir salud y peso con otros sistemas que os comentaba hace un momento sea aprobada por la Politécnica o busquemos otras posibilidades de financiación para los viajes, pues continuaremos, digamos, con este programa de 5 años. Yo, para terminar, pues no quiero acabar con esta fotografía tan bonita que hizo Suri en la escuela de allí del Carrizo, en la que se ven a todos los niños, sino dejándoos, digamos, para un poco ahora la parte de preguntas o de debate, pues como 3 mensajes. 1, los actores fundamentales para nosotros de este desarrollo. 2, los actores desde el punto de vista institucional, ¿no? Las universidades, las instituciones locales, la Universidad Politécnica, las fundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues finalmente, la capacidad de trabajar, digamos, en equipo. Os voy a, digamos, no sabía si me iba a dar tiempo, pero tengo un vídeo final que preparé hace aproximadamente un mes, porque cuando llegué a España esta última vez, cuando llegamos, pues que siempre he tenido la suerte de ir con algún ingeniero o ingeniera que digamos que ha sido fundamental para allí trabajar localmente en equipo con los agentes locales, para el análisis, despliegue, mantenimiento, para todo lo que allí surge, pues me preguntaron, oye, ¿y si los beneficiarios de este proyecto fundamentales son los niños con problemas de salud y desnutrición y sus madres? Pues ¿por qué no se lo cuentas también a los niños de aquí, ¿no? Y entonces pues dije, bueno, pues voy a hacer un vídeo de unos 5 minutos destinado, digamos, a los hijos de mis amigos, que en su momento pues colgaré en YouTube en algún momento determinado. Y entonces he dicho, pues en la conferencia de hoy, ¿cómo voy a resumirlo todo en 5 minutos? Pues con ese vídeo que he hecho para los niños, ¿no? Entonces ahora lo que os voy a presentar para acabar la conferencia es ese vídeo de 5 minutos que resume muy rápido todo lo que hemos visto en la conferencia, que está dirigido, digamos, a los niños, no a los adultos, pero como todos hemos sido niños alguna vez y digamos que el enfoque también de atreverse con todo, pues es fundamental en este ámbito de las tecnologías para el desarrollo humano, pues de alguna manera yo creo que puede sintetizar las motivaciones, lo realizado y por lo realizar en esta experiencia. No sé si tenéis alguna pregunta o os pongo el vídeo directamente y luego pasamos al debate final. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Pues vamos allá.
la verdad es que el grupo ha sido muy productivo y aunque nos hemos quedado con la miel en los labios de ir iniciando temas. En lo que se refiere a problemas identificados, curiosamente, como común incluso entre la parte de educación y salud, surgía la cuestión de barreras culturales, sobre todo en la población indígena. Se comentaban que no comen la zanahoria porque eso se le da a los conejos y a lo mejor para los niños es mucho más útil que el café, por ejemplo, ¿no? Mucho mejor desde el punto de vista nutritivo. Cuestiones de este tipo pues han salido unas cuantas como problema identificado a modo de barrera. Muchas gracias por vuestro interés. ¿Tenéis alguna pregunta? El hambre ya os corroe. En el centro de salud sí hay un suministro eléctrico ininterrumpido. Y entonces, al tener un sistema de alimentación ininterrumpida también, pues con ese suministro eléctrico en el centro de salud, pues dábamos alimentación básicamente a un portátil y a los dos transmisores Wi-Fi y WiMAX que alimentan a las antenas. En las comunidades a través de paneles solares. Lo que pasa es que, según el gobierno nicaragüense, también no sé si muy influido por las elecciones que han sido ahora, pues en las comunidades se va a hacer una mayor dotación de energía eléctrica, y cuando fuimos este verano último ya algunas torres de cableado eléctrico estaban llegando al menos por los dos caminos principales. Otra cosa es que luego pues lleguen a más lejos y que luego la gente lo pueda sufragar, ¿no? Aunque yo les pregunté y me dijeron que querían poner una especie de impuesto, digamos, social o algo así. Pero la verdad es que el tema de paneles solares es la mejor solución, porque el gasto, digamos, del proyecto lo asume el proyecto en infraestructura, como ha sido con las antenas o los móviles que nos donó, por cierto, Vodafone, o sea que eso no los tuvimos que pagar, y también, pues, por ejemplo, los paneles, y a partir de ahí la comunidad local no tiene ningún gasto de mantenimiento. Entonces esa es la solución que más replicable y escalable y perdurable nos parece. Cuando surgen los problemas, ¿cómo es un poco el protocolo de que os avisan? ¿Siempre tenéis que ir vosotros o hay alguien así intermedio para problemas menos graves? Bueno, pues ahora el protocolo establecido para problemas menos graves es la Universidad Nacional Agraria de Cusmapa, de Nicaragua. De hecho, cuando terminamos la instalación y este año la parte final de desmontar el equipamiento y dar ahí, digamos, una posible solución local sobre el terreno,
Pues todo esto les gustó mucho a la gente de la Universidad Nacional Agraria. Esta vez no vinieron a Cusmapa y no participaron en directo de los problemas, aunque sí desde Cusmapa con Managua por móvil sí que hay comunicación, sí lo hay desde el pueblo, no desde las comunidades. Y entonces, pues, digamos que se comprometieron a ser ellos el enlace tecnológico para la solución esta de los walkie-talkies provisional y la solución, digamos, a medio plazo cuando tengamos reparadas las antenas y asegurándonos que hay alguna solución mayor de blindaje, digamos, contra este problema de protección eléctrica, pues ser ellos los siguientes ahora en instalar una nueva instalación, en este caso en el Carrizo o en el Roble, que es la otra comunidad destinataria, ¿no? Entonces, precisamente esta semana o la semana que viene hay 2 ingenieras agrónomas del proyecto hermano, que es el de la parte de agua y alimentos, que están en la zona durante 15 días. Entonces han quedado con los ingenieros de la Universidad Nacional Agraria, ellos van a ir a Cusmapa, se comprometieron a comprar ellos un equipamiento de comunicaciones parecido, ya les dimos nosotros la información sobre ese material, que además es equipamiento de Motorola fabricado en Estados Unidos, con lo cual en Nicaragua o en Guatemala lo puedes comprar. Y entonces, pues digamos que ellos van a dar ahora mismo ese enlace de comunicación, ¿no? Facilitado también por el hecho de que ahora hay internet en la alcaldía, y por la novedad de este año también de que en el centro de salud hay un módem GPRS que está pagando la dirección del área de salud, digamos, de la zona, ¿no? Así que dependemos de ellos y queremos depender de ellos. Pero lo cierto es que por ahora, si no vamos nosotros una vez al año a reavivar un poco el fuego o estar atentos a problemas estructurales que surjan, pues la cosa todavía no se sostiene, ¿no? Ciertamente, cuando se define el programa Comunidades Rurales del Milenio, se define a 5 años de intervención. Y digamos que nosotros ahora estamos pues entre el 4.º y el 5.º año, vamos a decir, ¿no? Y entre el 4.º y el 5.º año hemos conseguido un compromiso de sostenibilidad por parte de la Universidad Nacional Agraria, que están muy comprometidos desde el vicerrector hasta el director de Cooperación al Desarrollo y algunos profesores y becarios locales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver durante este año qué tal funciona el enlace y cuando nosotros podamos volver en primavera o en verano, pues cómo, digamos, darle mayor continuidad, ¿no? Este año también pasado, un alumno de esta escuela hizo un proyecto de fin de carrera para, a través de un sistema basado en la WID, para pesar y medir a los niños de bajo coste, por unos en total 50 euros más o menos, poder pesar y medir a los niños con los tallímetros y balanzas que utilizan allí, ¿no? Con lo cual nuestro objetivo para el año que viene es, cuando nos concedan un presupuesto para poder viajar otra vez, pues volver otra vez a Nicaragua, aprovechar que ahora están las ingenieras agrónomas de la UPM y los ingenieros de la Universidad Nacional Agraria dando ahí un mantenimiento local, pues ver cómo ha resultado la experiencia en estos meses sin estar nosotros ahí permanentemente supervisándolo, y a lo mejor en primavera pues volver a llevar otra vez las antenas reparadas y alguna solución adicional de sobreprotección eléctrica que nadie había imaginado, ni siquiera los fabricantes, ante condiciones tan complejas, ¿no? De hecho, no desinstalamos la pantalla, ¿eh? La pantalla sigue instalada, el cableado está allí, todos los materiales están allí, y digamos que lo único que pasa es que tendremos que volver otra vez con los 2 transmisores arreglados en su caso para poder restablecer el sistema de comunicación y a lo mejor escalarlo al Roble, como sería deseable, ¿no? También a la par, en este último viaje estuvimos 4 o 5 días en Guatemala, donde tenemos el programa homólogo, y también se han ya identificado los lugares en las comunidades rurales equivalentes donde queremos hacer un posible despliegue también el año que viene, en caso de que tengamos una ayuda un poco de viaje, que estoy casi seguro que sí que la tendremos, ¿no? Para poder darle continuidad no al proyecto, sino al programa, ¿no? Porque, como veis, esto es un programa integral. Y en el que, como decía en el vídeo, yo os he dicho 5 o 6 veces, y decía yo de pequeño cuando trabajaba en la bola de cristal, solo no puedo, con amigos sí, ¿no? Que eso es clave en la cooperación al desarrollo, si no, no sería cooperación.